Filipenses capítulo 1, hermanos, por favor. Filipenses capítulo 1, vamos a estar desde el versículo 12 al 21, hermanos, por favor. Filipenses 1, 12 al 21. Antes de que terminen de buscar ahí el pasaje, mandamos un saludo a los hermanos en Caborca, ¿verdad? Siempre se conectan los hermanos y damos gracias al Señor, ¿verdad? Ya le damos la gloria, ¿verdad? Por los hermanos que se conectan, ¿verdad? Los miércoles, ¿verdad? Reciban nuestros saludos. Seguimos orando por las misiones, ¿verdad? Allá por Caborca también, hermanos, el Señor les bendiga. Filipenses 1 del 12 al 21. Es un pasaje conocido, ¿verdad? Es un pasaje conocido, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Lo voy a leer, hermanos, Filipenses 1 del 12 al 21. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Palabra del Señor. Padre, a ti te damos la honra y la gloria y te damos gracias porque podemos leer tu palabra una vez más, podemos compartirla y te pedimos, Padre, que cada uno de los oyentes sea bendecido en esta hermosa tarde, que tú nos alimentes, Padre, el día de hoy, así como lo haces cada vez que leemos tu palabra, Señor, especialmente los domingos en la mañana, y te damos gracias por cada uno de los que están, por cada uno de los asistentes. Te pedimos por aquellos que no han podido venir, que tú les bendigas también, por aquellos que nos escuchan también, por otros medios, Padre, bendíceles también. Y nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Estuvimos viendo la semana pasada Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 20, y estábamos viendo, hermanos, ¿verdad? Cuando menos 10 aspectos que identifican, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y hacíamos énfasis, y lo hemos hecho, siempre lo hacemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Que algo que nos va a beneficiar a nosotros como creyentes, ¿verdad? Y algo que nos va a ayudar para vivir, ¿verdad? Como verdaderos creyentes es conocer a Cristo, conocer sus atributos, ¿verdad? Conocer el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero todo esto no se queda solamente en conocer al Señor, sino verdaderamente en vivir como Cristo vivió, ¿verdad? El ser como creyentes dignos representantes de nuestro Señor, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la Escritura de hombres valientes y mujeres valientes, que son ejemplo para cada uno de nosotros, hombres y mujeres que se parecieron mucho a Cristo, hermanos. Hasta el día de hoy lo ha habido a lo largo de la historia, lo sigue viendo hasta el día de hoy. Puede haber hermanos en nuestras iglesias, en las congregaciones, en las misiones, que pueden ser un ejemplo para cada uno de nosotros, pero sin ninguna duda, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre ha sido un ejemplo a lo largo de la historia del cristianismo para cada uno de nosotros. A través de las generaciones aprendemos mucho de él, especialmente porque él amaba a Cristo y él proclamaba a Cristo, ¿verdad? Así que después de Cristo creo que
Pablo y otros, ¿verdad? Son un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Así que no solamente es tener conocimiento, sino también poder vivirlo de manera práctica, hermanos, como creyentes. Vivirlo de manera práctica como creyentes. Le he titulado esa predicación, los creyentes siempre debemos de vivir para Cristo, ¿verdad? Los creyentes siempre debemos de vivir para Cristo. ¿Cuándo? Siempre, ¿verdad? Siempre, hermanos, en cualquier situación, ¿verdad? Debemos de vivir para Cristo, ¿verdad? Así como siempre debemos de estar gozosos en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gozo y el vivir para Cristo no depende de las circunstancias, no depende de cómo nos esté yendo, hermanos, ¿verdad? Sino ese gozo es impartido a través de Cristo, ¿verdad? Cristo nos da ese gozo, ¿verdad? Su Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos capacita y nos guía para poder una vida como creyentes gozándonos, ¿verdad? Y representando de una manera digna a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso, es algo que cada uno de nosotros debe de anhelar y debe de buscar, siempre vivir para Cristo, hermanos, en cualquier situación, ¿verdad? En este tiempo el apóstol Pablo no la está pasando muy bien, ¿verdad? No la está pasando muy bien, él está encarcelado, ¿verdad? Pero aún así, aún estando encarcelado y en circunstancias difíciles, él anima a los hermanos, él anima a los hermanos. Esta carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo, ¿verdad? Y cualquiera que la lea superficialmente, o alguien que no esté muy familiarizado con la Biblia, que la lea así nada más, ¿verdad? Por encimita, de manera superficial, no va a pensar nunca que el escritor, el autor, ¿verdad? Humano de ese libro está encarcelado y está sufriendo, porque no lo demuestra, no lo demuestra, ¿verdad? Al contrario, es lo que hace ahí en la prisión es exaltar a Cristo y seguir animando a los hermanos. Hoy en día, por cualquier cosa como creyentes, nos ponemos a quejar, ¿verdad? Y casi al punto de llorar, ¿verdad? Porque me está pasando esto y me está pasando lo otro, y muchas veces lo agarramos como excusa a aquellas circunstancias desfavorables para excusar, ¿verdad? Para excusar el servicio en la iglesia, para excusar los ministerios en la iglesia, ¿verdad? Cuando se nos llama la atención, cuando se nos exhorta. Pero la verdad que ninguna circunstancia, ninguna situación, por más difíciles que ésta sea, hermanos, en nuestra vida, debe de menguar nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Nuestro testimonio en Cristo, hermanos, ¿verdad? Incluso la Biblia nos enseña que cuando vienen las dificultades, nosotros aprendemos en las dificultades, hermanos, ¿verdad? Produce el Señor en nosotros, ¿verdad? El carácter se afianza, ¿verdad? Crecemos en diferentes cosas de nuestro carácter, ¿verdad? Y siempre las dificultades, pues al final nos ayudan para bien al final, ¿verdad? Así que las situaciones difíciles no deben de ser una excusa, no lo fueron para este maravilloso hombre de Dios, ¿verdad? De cual nosotros podemos aprender. Al contrario, parece que en las situaciones más difíciles, ¿verdad? Él podía ver la mano del Señor, ¿verdad? Él podía tener más seguridad y confianza en el Señor, y por eso es que Él anima a otros estando en situaciones difíciles, y es algo que nosotros debemos de hacer también, hermanos, ¿verdad? Sí, yo sé que es difícil, pero es algo que sí podemos hacer. No es algo imposible, es algo que sí podemos hacer. Así que los creyentes siempre debemos de vivir para Cristo, hermanos. En todo lo que hagamos, en cualquier lugar que estemos, en cualquier situación que estemos pasando, debemos de vivir para nuestro Señor y ser testimonio, ¿verdad? Para el mundo de Cristo, hermanos, ¿verdad? Hay que recordar que uno de los propósitos, aunque no es el más importante de esta carta, llamada la Epístola del Gozo, hermanos, es el informar a los hermanos en Filipos de la condición por la cual está pasando el apóstol, quien se encuentra en arresto domiciliario. Eso ya lo hemos venido viendo, ya conocemos la historia, ¿verdad? Él cómo llegó a Roma, ¿verdad? Cómo es arrestado. Cómo él está en una casa rentada ahí en Roma, ¿verdad? Y él tiene la oportunidad ahí de escribir algunas cartas, ¿verdad? Y lo hace a la iglesia en Filipos, a los hermanos filipenses, hermanos. Así que los creyentes siempre debemos de vivir para Cristo, y Pablo es un ejemplo para cada uno de nosotros. En primer lugar, vemos que vivir para Cristo, hermanos, en cualquier circunstancia. Vivir para Cristo en cualquier circunstancia, por lo que estemos pasando. Por lo que estemos pasando, debemos de vivir para Cristo, debemos de reflejar a nuestro Señor. Que la gente mire a nuestro Señor a pesar de las circunstancias difíciles por las que estamos pasando, hermanos. Así que en primer lugar vemos vivir para Cristo en cualquier situación. Dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿verdad? A veces le iba a Pablo, como decimos hoy en día, como color de hormiga, ¿verdad? O sea, no le iba bien. Humanamente no le iba bien, ¿verdad? Regularmente él era arrestado, conocía las cárceles de por ahí de Asia Menor, ¿verdad? De Macedonia y de Acaya, ¿verdad? Eran muy conocidos para él porque él iba, ¿verdad? Predicando la palabra del Señor y teniendo tanta oposición, y era arrestado, fue arrestado muchas veces, ¿verdad? Fue encarcelado muchas veces también, ¿verdad? Y esta es la circunstancia en la que se encuentra en ese tiempo, ¿verdad? Y él quiere que los hermanos sepan, ¿verdad? Por lo que él está pasando, no para quejarse, más que nada para animar a los hermanos, para animar a los hermanos. A pesar de las muchas situaciones, hermanos, difíciles por las cuales el apóstol Pablo pasó a lo largo de todo su ministerio, ¿verdad? No solamente encarcelado, sino castigado también en algunas ocasiones, nunca lo vemos lamentándose. Al contrario, siempre el apóstol está alentando, está animando en cualquier situación que él esté, porque nuestro gozo, ¿verdad? Y el alentar a otros no depende de las circunstancias, depende de Cristo, hermanos, ¿verdad? Ese gozo y esa oportunidad de hacerlo es porque Cristo vive en nosotros, ¿verdad? En el libro de los Hechos, hermanos, ahí en el capítulo 27, del versículo 33 al 38, ¿verdad? Ya casi al terminar el libro de los Hechos, un pasaje conocido por la mayoría de nosotros, podemos leer cómo el viaje a Roma es muy accidentado, ¿verdad? Todos recordamos cuando va en ese barco, ¿verdad? Y aquella tormenta tan grande, ¿verdad? Aquella tormenta tan grande, están a punto de morir, ¿verdad? Hechos 27, del 33 al 38. Pero aún así Pablo puede animar a los 276 pasajeros, hermanos, de la nave, según el versículo 27, a comer y a no temer. La situación está tensa, es bien estresante, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, aún ahí, en esa situación, él anima a estas personas, ¿verdad? A los pasajeros de la nave, ¿verdad? Los anima, ¿verdad? Él les dice que no deben de temer, no deben de temer, les dice, ¿verdad? Y eso es maravilloso, ¿verdad? Que podamos reaccionar de esta manera nosotros como creyentes, ¿verdad? Regularmente me ha tocado que algunos creyentes van a animar a otros y en igual de animarlos los desaniman, ¿verdad? Desaniman a otros porque empiezan a contar también sus pesares y sus situaciones, ¿verdad? Y debemos de estar listos, hermanos, siempre para animar a otros, ¿verdad? Regularmente vamos a estar pasando por problemas, pero aún así podemos animar a otras personas, nosotros también. Y por supuesto, no es que no vamos a contar por lo que estamos pasando, lo podemos hacer en otra ocasión, no cuando vamos a animar a alguien, y especialmente para pedir oración por las cosas por las que estamos pasando, ¿verdad? Pero siempre debemos de estar listos como estaba el apóstol Pablo en situaciones difíciles, como aquí en el viaje a Roma en el barco, ¿verdad? Y que él anima a los que iban en la nave a comer y a que no temieran, hermanos. A los mismos filipenses les dice más adelante, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, pasaje que ya hemos predicado: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No era la circunstancia, sino era Cristo el que lo fortalecía en cualquier situación, de tal manera que él podía animar a otros, hermanos, en cualquier circunstancia. Él vivía para Cristo, ¿verdad? Y él daba ese testimonio, ¿verdad? El apóstol Pablo empieza diciendo, y en el 12, quiero que sepáis. Eso nos da la idea, o lo podemos traducir como estoy dispuesto, ¿verdad? El apóstol Pablo quiere que sepan la situación, no para quejarse, ¿verdad? Sino para animar a otros en una situación difícil, hermano, en circunstancias desfavorables, ¿verdad? Él estaba preso, ¿verdad? En este momento, él estaba preso. Estoy dispuesto que sean informados, que conozcan las cosas que me han sucedido. Estoy dispuesto que conozcan por lo que estoy pasando y por lo que me ha pasado anteriormente también, ¿verdad? No para quejarse, para animar, hermanos. Eventos que han sucedido desde cuando él empieza a hacer los planes. El mismo viaje y el encarcelamiento en Roma. Pablo quiere compartir con ellos las situaciones por las que él está pasando, porque han resultado para provecho, hermanos.
todo lo que le ha sucedido, aún las situaciones difíciles, todo ha resultado para provecho. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice. Todo lo que le ha sucedido es para provecho, hermanos. Así sea la situación más difícil, al final todo es para provecho. ¿Cuáles son las circunstancias, hermanos, que resultan para provecho para el creyente o para el apóstol Pablo? Todas, hermano. Todas las circunstancias que le pasan al apóstol Pablo, todas las circunstancias que nos pasan a nosotros, al final redundan para bien. Siempre va a haber un resultado provechoso, hermanos. Siempre va a haber un resultado provechoso, ¿verdad? Pasamos por situaciones todos, yo también paso por situaciones difíciles, y le digo a los hermanos, ¿verdad? Al final son solamente recuerdos, solamente recordamos aquellas situaciones, pero el Señor nos permite ir saliendo de esas situaciones, ¿verdad? Y el Señor no nos va a poner en una situación de la cual no podamos salir tampoco, porque Él nos capacita para salir de esas situaciones. Tenemos todas las herramientas necesarias para salir de esas situaciones, ¿verdad? Y aunque estemos pasando de manera temporal por una de ellas, sabemos que al final va a pasar eso. Eso va a pasar y también va a ser provechoso, hermanos. Va a ser provechoso. Vamos a aprender, vamos a aprender. ¿Cuáles son esas circunstancias para provecho? Todas las circunstancias. Todo lo que nos pasa. El encarcelamiento, ¿verdad? El encarcelamiento, el mal tiempo en el mar, ¿verdad? La destrucción de la nave donde iban. Ahora el encarcelamiento. Todo va a resultar para provecho, hermanos. Todas las cosas que nos pasan redundan para bien. Siempre hay un resultado provechoso. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, y miren qué dice aquí, todas las cosas. Y en español significa todas las cosas, no algunas cosas y otras no, hermano. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a los cristianos. A los cristianos todas las cosas que nos suceden, al final, hermanos, nos ayudan para bien. Todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien y por supuesto no era la excepción. Y por eso Pablo estaba confiado porque él sabía, ¿verdad?, que todo iba a redundar para bien. Todo iba a ser para provecho. Todo lo que le ha sucedido hasta este momento, todas las circunstancias, ¿verdad?, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice la Escritura. Esta frase, hermanos, si la quieren subrayar, esta frase, para el progreso, se refiere a un movimiento dinámico de algo en la dirección correcta, y se empleaba para aludir al avance exitoso de las tropas de un ejército, a pesar de los obstáculos, ¿verdad? Hay situaciones difíciles, pero cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio siempre va a ir adelante, hermanos, siempre va a ir adelante. Va a haber situaciones difíciles, pero vamos a ir pasando por esas situaciones difíciles, ¿verdad? Porque el Evangelio corre, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo pidió oración, ¿verdad? Para que el Evangelio corriera, siguiera corriendo, siguiera avanzando, hermanos, ¿verdad? Para que el Señor quitara todos los obstáculos que había, ¿verdad? O que el ser humano pone, ¿verdad? Que Satanás, ¿verdad?, anda como león rugiente ahí, ¿verdad? Siempre haciendo sus cosas, ¿verdad? Pero la oración es de que el Señor vaya limpiando el camino, de que el Señor nos vaya dando las fuerzas, el ánimo para seguir adelante, Todo lo que ha sucedido es para el progreso del Evangelio, hermanos, ¿verdad? Para el movimiento dinámico en una dirección correcta, crecimiento del Evangelio, ¿verdad? Crecimiento del Evangelio. Las situaciones difíciles, como el viaje o el encarcelamiento en ese tiempo, no son obstáculos para el avance de la proclamación del Evangelio, con que tampoco nos desanimamos a veces nosotros, ¿verdad? Me ha tocado preguntarle a algunas personas, ¿verdad? ¿Desde cuándo no compartes el Evangelio con alguien? No, pues tengo como 2 años, la verdad, hermano, que no comparto el Evangelio con alguien. ¿Y por qué? Es que he tenido tantos problemas, dice. Mi situación no está muy bien ahorita. Tengo muchos problemas, me dice. Y inmediatamente pienso, bueno, y el apóstol Pablo pues tenía muchos problemas. Estaba encarcelado y todas las cosas que pasaba, y él cada oportunidad era y la usaba para compartir el Evangelio, ¿verdad? Eso de que nos está yendo mal o que hay situaciones difíciles jamás va a ser una buena excusa para un creyente, ¿verdad?, que no comparte el Evangelio, hermanos, ¿verdad? Al contrario, cuando nos están pasando las cosas malas, las cosas difíciles, debemos de animarnos, ir adelante,
ir adelante, porque el Señor es el quien nos anima, no son las circunstancias, y debemos de proclamar a Cristo en cada situación que tengamos oportunidad. Habían pasado solo algunos días de haber llegado a Roma, según Hechos 28, del 17 al 29, cuando Él les predica, según el versículo 23. Y así lo hizo por 2 años enteros, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, dice el versículo 30 y 31 ahí del Hechos 28, ¿verdad? Así que el estar en situaciones difíciles no fueron algo impedimento para que él pudiera vivir para Cristo. El apóstol Pablo vive para Cristo a pesar de las circunstancias, hermanos, circunstancias opuestas, por supuesto, circunstancias opuestas, ¿verdad? Y nosotros debemos de aprender de eso también, que las circunstancias opuestas no sean una excusa para usted, hermanos, y para mí, ¿verdad? Para no vivir para Cristo, para no proclamar a Cristo, para no ser dignos representantes de nuestro Señor, hermanos. De tal manera que no tenemos excusa. No tenemos excusa, hermanos, porque tenemos todas las herramientas necesarias en Cristo y a través del Espíritu Santo para poder hacerlo y para poder vivir una vida recta, una vida en obediencia al Señor, hermanos. En segundo lugar, hermanos, para los que van llegando, estamos en Filipenses capítulo 1, del 12, hermanos, vamos a llegar hasta el 21, del 12 al 21. Filipenses 1, del 12 al 21, ¿verdad? Vivir para Cristo en cualquier circunstancia. Y en segundo lugar, vivir para Cristo impactando a otros. Vivir para Cristo impactando a otros, no desanimando a otros, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no vivimos para Cristo en circunstancias difíciles, lo que va a pasar es que vamos a desanimar a otros. Incluso nuestros conocidos que no son creyentes van a decir, pues ¿de qué le sirve ser cristiano, verdad? Si pasa por cualquier situación y anda muriéndose, ¿verdad? Anda lamentándose. Pero no, alguien que vive para Cristo, hermanos, debe de estar impactando a otros de manera positiva, por supuesto, impactando a otros de manera positiva. Así que vivir para Cristo impactando a otros. Versículo 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué gran ejemplo de este gran hombre de Dios, misionero por excelencia, ¿verdad? Escogido para compartir el Evangelio como vasija de elección por el Señor, allá en camino a Damasco, en el desierto, ¿verdad? Qué ejemplo de este hombre, ¿verdad? La gente que le conoce, la gente que sabe de él, sabe por qué situación está pasando, pero sabe que está gozoso en el Señor. Y esto impulsa a otros y anima a otros, de tal manera que los impacta de una manera tan positiva que ellos también se atreven a hablar mucho más, ¿verdad? Y lo hacen sin temor porque tienen un gran ejemplo, hermanos, un gran ejemplo que ellos están viendo, ¿verdad? Debemos de ser ejemplo para otros, nosotros también, cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que nuestro testimonio como creyentes siempre podrá impactar a las personas que nos rodean, de una manera positiva o de una manera negativa, pero de que van a impactar. La pregunta es cómo estás impactando a la gente que te conoce, de manera positiva o de manera negativa. El gozo que Pablo experimenta, a pesar de estar en prisión, hermanos, siempre era algo que animaba a otros. Cuando Pablo visita por primera vez a la ciudad de Filipos en su segundo viaje misionero, que ya todos conocemos, él fue encarcelado, ¿recuerdan? Ahí en Hechos 16, 23 al 25, que nos dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24, y el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25, pero medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿verdad? Qué gran testimonio, ¿verdad? En el fondo, ¿verdad? En el último calabozo allá, en el último calabozo, ¿verdad? Y ellos cantando, hermanos, cantando himnos, impactando de manera positiva a los que estaban ahí en la cárcel también. No solamente a los presos, sino a los carceleros, a los que trabajaban ahí en la cárcel, ¿verdad? Impactando, ¿verdad? La situación era favorable, la situación era muy bonita, por supuesto que no, hermanos, ¿verdad? Estaba en el último calabozo, en el último calabozo.
¿verdad? Los estudiosos dicen que en el último calabozo, que era el que estaba más abajo, todos los desechos de los presos, hermanos, todas las necesidades de ellos, iban a dar en aquellos lugares, ¿verdad? Y el apóstol Pablo ahí estaba con el cepo en los pies, ¿verdad? Con el cepo en los pies, en un lugar que no era muy agradable, en un lugar que no era muy agradable, pero él estaba cantando himnos, imagínense, él estaba cantando himnos, ¿verdad? A veces nos duele un dedito, ¿verdad? Ya no queremos cantar porque estamos tristes, porque nos duele un dedito, porque estamos pasando por una circunstancia pequeñita, pequeñita, ¿verdad? Que es adversa para nosotros y no estamos gozosos. Pero el apóstol Pablo, en esta ocasión, él canta himnos, ¿verdad? Él canta himnos. El pretorio, y todos fueron impactados, hermano. Aún más los hermanos, ¿verdad? Si los que no eran cristianos fueron impactados, ¿verdad? Aún más los hermanos. De tal manera, dice, ahí el versículo 13, dice, de tal manera, ¿verdad? Que la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, han dado crédito, han creído. La traducción, Dios habla hoy, traduce estos versículos 13 y 14 de la siguiente manera. No me gusta mucho la traducción, ¿verdad? Pero me gustó este pasaje, lo voy a leer como lo traduce. Dice, pues ha servido para dar testimonio público de Cristo y a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el Evangelio sin miedo y con más confianza en el Señor, ¿verdad? Estaba impactando, hermanos, estaba impactando. En circunstancias desfavorables, él estaba impactando a otros, ¿verdad? De tal manera que ellos querían hacer lo mismo también, ¿verdad? Es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Y debemos de impactar a la gente, especialmente a los hermanos en Cristo, de esta manera. Lo más probable que podría pasar si alguien que predicaba a Cristo en estos días era cuando menos era azotado y puesto en prisión. Como ya había dicho en Filipos, los habían azotado y encarcelado por una falsa acusación. A Pablo y a Silas nunca les dieron la oportunidad de defenderse. De una manera injusta aún de ser ciudadanos romanos. Los magistrados fallaron en mantener la justicia, que en tanto alardeaban, ¿verdad? Y rasgándole las ropas ordenaron azotarles. Cada alguacil, dice, cada alguacil traía en su cintura, cada alguacil, hermanos, ¿verdad? Traía en su cintura un par de varas, como símbolo irónicamente de la ley y la justicia romana, ¿verdad? Fueron azotados, según Hechos 16, 35 y 36, ¿verdad? Fueron encarcelados, atados al cepo, pero aún ellos cantaron al Señor. Así que ni los azotes, ni la cárcel intimidó a Pablo y a Silas. Al contrario, los animó a ser más audaces, hermanos. Las situaciones difíciles nos deben de incitar a ser más audaces, hermanos. Audaces en las cosas que debemos de ser audaces y por supuesto en la proclamación del Evangelio, en presentar a Cristo. Pero ahora en Roma, hermanos, los demás hermanos están siendo animados por el testimonio de Pablo. Dice, los demás hermanos han sido animados. Están siendo animados por el testimonio de Pablo. De tal manera que se atreven, hermano. De una manera osada nos da la palabra original, ¿verdad? De una manera osada. Anuncian el Evangelio con autoridad y sin temor. A ningún azote y a ninguna cárcel. Ellos lo hacen de esta manera. Ellos lo hacen de esta manera. ¿Por qué? Porque están siendo impactados por alguien que está pasando por situaciones difíciles, hermanos. ¿Acaso no son un buen ejemplo para cada uno de nosotros, estos hombres? El apóstol Pablo y otros mártires. ¿Impactas gente a tu alrededor de esa manera? ¿De manera positiva? ¿O estás impactando a la gente de manera negativa? Debes de tener mucho cuidado y no ser tropiezo para otros, ¿verdad? A pesar de que algunos anuncian a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, hermanos, otros lo hacen de buena voluntad, con sinceridad, ¿verdad? Según el versículo del 15 al 18. Pero cualquiera que sea el caso, por pretexto o por verdad, Cristo está siendo anunciado. En esto me gozo, dice el apóstol Pablo, y me gozaré aún más, dice Pablo, y me gozaré aún más. Él está viendo que el Evangelio sigue corriendo, a pesar de que hay oposición, ¿verdad? Y que algunos anuncian a Cristo para contienda y por otros motivos, ¿verdad? El Evangelio sigue adelante, hermanos. Y así ha sido siempre. Y así está sucediendo el día de hoy también, ¿verdad?
está sucediendo el día de hoy. En tercer lugar vemos, hermanos, vivir para Cristo con toda confianza. Vivir para Cristo con toda confianza. Versículos 19 y 20. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué maravillosa esperanza y qué confianza en el Señor. El vivir para Cristo, hermanos, debe de ser con toda la confianza hacia Él, hermanos. La esperanza del apóstol, hermanos, es que Él sería liberado de la angustia de una manera temporal, ¿verdad? De una manera temporal. La oración de los filipenses lo fortalecía, por supuesto, lo fortalecía, ¿verdad? Porque Él dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Sabe que los hermanos están orando por Él y esto a Él le anima a tener confianza en el Señor. Rara vez se acerca a alguien con los pastores de las iglesias, con los ancianos de la iglesia y le dice, hermano, estoy orando por usted, ¿verdad? Aunque sabemos que algunos lo hacen. Pero siempre cuando alguien se acerca contigo, ¿verdad? Aunque no seas pastor de la iglesia o anciano de la iglesia, y te dice, hermano, estoy orando por usted. Hermano, ¿cómo nos anima eso? Yo creo que ese día hasta dormimos más a gusto ese día, porque sabemos que alguien está orando por nosotros, ¿verdad? Estás orando por alguien, estás orando por tu hermano que está a tu lado, estás orando por los ministros, por los ancianos de la iglesia, por los pastores de la iglesia. Él estaba confiado porque los filipenses estaban orando por él y eso a él le fortalecía, hermanos. La oración le fortalecía. Pero sin ninguna duda su confianza más grande se basaba en la abundante suministración, ayuda del Espíritu de Cristo. Pablo espera confiadamente de una manera firme que Dios no le dejará quedar mal, no será avergonzado. No voy a quedar, confío en que no voy a quedar mal. Confío en que no voy a ser avergonzado. No voy a ser avergonzado, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. Y esa es la confianza que debemos de tener, hermanos, que siempre se va a mostrar la grandeza de Cristo y que Cristo debe de ser glorificado en nuestras vidas, hermano. Ya sea que vivamos y que sigamos trabajando o aún en nuestra muerte. Porque un verdadero creyente, alguien que obedece al Señor y que vive una vida conforme al Señor, aún en su muerte, aún estando en el ataúd ahí, hermanos, ¿verdad? En el servicio fúnebre, esa persona glorifica al Señor con su testimonio. Siempre, hermanos. Siempre un cristiano glorifica al Señor, ya sea que esté vivo o ya sea que esté muerto, hermanos, ¿verdad? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice, o por vida o por muerte. Este tipo de esperanza ha llevado a muchos hombres a ser fieles a Cristo hasta el final, hermanos, hasta sus últimos días, ¿verdad? ¿Hasta cuándo debemos de vivir así? Hasta el fin de nuestros días, hermano. George Fox, hermanos, en su libro, El libro de los mártires, este hombre fue fundador de los cuáqueros, fue encarcelado en muchas ocasiones por defender sus creencias. Él sentía que un lado positivo de estar encarcelado era poder estar en contacto con personas que necesitaban su ayuda. Tanto los carceleros como sus compañeros de prisión. Además, trató de dar ejemplo con sus acciones, poniendo la otra mejilla cuando era golpeado en la cárcel y no dejándose abatir por el maltrato de sus guardianes, ¿verdad? Esto es lo que hizo este hombre. Aún estando en la prisión, siguió el ejemplo de Pablo y fue testimonio para otros, hermano. Fue testimonio para otros, ¿verdad? Esteban, su muerte fue ocasionada por la fidelidad con la que predicó el evangelio. A los entregadores y matadores de Cristo. Fueron excitados ellos a tal grado de furia, hermanos, que lo echaron fuera de la ciudad, lo apedrearon hasta matarlo, ¿verdad? Pero él fue fiel al Señor. Él no dejó de predicar.
No sé qué hubiera pasado con nosotros, ¿verdad? Yo a veces pienso, bueno, si hubiera estado en el caso de Esteban, no sé qué hubiera pasado conmigo. Espero que también me hubiera dejado que me apedrearan y morir por Cristo, ¿verdad? Pero muchos pues no hubieran hecho eso, hermanos. Muchos hubieran dicho, ya está bien, ya está bien. Espérense. No soy el que buscaban, ¿verdad? No soy el que buscaban, deja de predicar y te vas a tu casa a gusto de descansar, ¿verdad? Pero esos hombres dieron su vida por el Señor. Dieron su vida por el Señor. Alrededor de 2000 cristianos, incluyendo a Nicanor, uno de los 7 diáconos, padecieron el martirio durante la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, hermanos. Jacobo, no fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea, que, con el propósito de congraciarse con los judíos, por supuesto, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes. Ahí murió otro hombre de Dios también. Clemente de Alejandría nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento. Miren, el soldado que lo llevaba fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedir perdón, profesándose cristiano y diciendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Y podemos estar toda la noche citando y citando y citando mártires, hombres que dieron su vida por el Señor y que son un ejemplo para cada uno de nosotros, hombres que vivieron para Cristo y que impactaron y que siguen impactando hasta el día de hoy de una manera positiva como creyentes, hermanos, ¿verdad? En cuarto lugar, hermanos, para terminar, vemos vivir para Cristo, nuestra razón. ¿Cuál es nuestra razón como cristianos, hermanos? El vivir para Cristo. El vivir para Cristo, hermanos. El vivir para Cristo, esa debe de ser nuestra razón. Este versículo es el más corto del pasaje que estamos leyendo, pero es tan significativo, hermano, que podríamos hacer conferencias y bastantes predicaciones de él. Versículo 21. Vivir para Cristo es nuestra razón, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol. Qué maravillosa declaración. Podemos ver cuando menos dos cosas en este pequeño versículo. Primeramente, su razón de vivir, de ser, es Cristo, hermanos. Qué maravillosa declaración. Una vida totalmente cristocéntrica, alejada totalmente del mundo. La segunda es que si la muerte venía, él quedaría libre de las cargas temporales que la vida trae a la vida del creyente. Es ganancia, ya que estás con Cristo, glorificándole por siempre, ¿verdad? Así que ya sea que vivamos o que moramos, estamos con el Señor, hermanos. Estamos con el Señor, ¿verdad? Y eso debe de ser una bendición. Hemos hablado mucho acerca de la importancia de entender la palabra que profesamos, de entenderla, de conocerla. Es muy fácil decir con los labios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero otra cosa muy diferente es tener fundamentos, bases, testimonio que respalden esa declaración. Sin duda que al igual que Pablo, hermanos, muchos hermanos lo tienen para la gloria de Dios. Pero es triste escuchar a personas declarar tal afirmación cuando su vida como creyentes no muestra ninguna evidencia de serlo, hermanos. Si nos vamos a atrever a pronunciar esta declaración tan maravillosa con la que hemos terminado, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, si nos vamos a atrever a pronunciar esto, debemos de hacerlo con convicción, con autoridad y con mucha humildad. Sabemos que nadie es perfecto, ni siquiera el apóstol Pablo lo era. Pero como creyentes podemos declarar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Puede ponerse de pie, hermanos, y leer el versículo 21 conmigo todos juntos? Y que no solamente sean palabras, sino que sea algo evidente en nuestras vidas, hermanos. Todos juntos el versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo pide a nuestro hermano Ramón que nos guíe en oración.